Antes de comenzar, me gustaría agradecer a la doctora Alicia Alonso. Gracias a que ella ha sido quien ha organizado estas jornadas, podemos estar aquí Blas y yo, así que muchas gracias, Alicia. Antes de hablar de la dieta FODMAP, quiero comentar sobre algunas sustancias que en algunos pacientes les desencadenan los síntomas gastrointestinales. No me pude contener cuando vi, me encantó la película El demonio lleva a Prada, así que no me pude resistir por esa imagen. Pues bien, se sabe que el alcohol afecta a la motilidad gastrointestinal, a la absorción de nutrientes, incluso a la permeabilidad intestinal. Sin embargo, no hay una clara evidencia científica que desaconseje su consumo por completo. Aún así, el alcohol no es saludable para nadie, así que si de por sí tiene una enfermedad digestiva, pues aún menos deberías tomar alcohol. Espérate, esto se ha salido. Vale, el café con cafeína va a aumentar la secreción de ácido gástrico, va a aumentar también los movimientos en el colon, incluso puede estimular la actividad motora rectosigmoidal, por lo que puede tener efectos laxantes en personas susceptibles. Lo que pasa es que realmente no se ha estudiado el efecto de la cafeína en estas personas, y lo que se dice es que se evalúe de manera individual si esa persona le desencadena síntomas o no, y en cualquier caso no se debe superar la dosis máxima segura para la población general, que son unos 400 miligramos, lo que equivale a unos 400 cafés fuertecillos. Por ejemplo, los cafés que... A ver, lo voy a señalar con el puntero. Los cafés estos que vienen preparados suelen tener unos 80 miligramos. Como veis, es parecido a la cantidad que tiene una lata. Esto va por cantidad de ración normal. Una lata de Red Bull tiene también unos 80 miligramos. El té negro tiene aproximadamente la mitad. Esto equivale a una taza de 200 mililitros. Que es un mito que el té negro tenga más cafeína que el té verde o incluso el té blanco, porque incluso en un estudio se vio que el té blanco podía tener hasta más cafeína. Depende del proceso de elaboración. Y la Coca-Cola, esto que vale un vaso de Coca-Cola, el problema es que si tomas bastante, por fin puedes tomar mucha cafeína. Aún así, ya comentaré más adelante que las bebidas carbonatadas están bastante desaconsejadas porque a muchas personas les causan molestias digestivas. Lo que tenéis aquí, porque imagino en el fondo no podéis leerlo, es una pastilla de cafeína que normalmente tiene unos 200 miligramos. A muchos pacientes, cuando se les preguntan en encuestas para hacer el estudio, asocian la ingesta de alimentos picantes con dolor abdominal y reflujo gastroesofágico. La sustancia responsable de los síntomas que causan los alimentos picantes es la capsaicina, y se ha visto que el mecanismo de acción es que activa un tipo de receptores, los receptores de potencial transitorio V1, y al activarlos causa una sensación de quemazón, incluso dolor abdominal, y puede acelerar el tránsito intestinal. Pues bien, lo que pasa es que la gente que tiene hipersensibilidad visceral tiene mucha más cantidad de estos receptores. Entonces, como comprenderéis, es normal que esta sintomatología la tenga mucho más agravada. El problema es que los estudios que se han hecho con la capsaicina, con los alimentos picantes, se han utilizado dosis muy elevadas de picantes y no tenemos datos sobre el efecto que tendría un consumo habitual de alimentos picantes en estos pacientes. Incluso en el caso específico del pimiento rojo se ha visto que hasta puede tener efectos saludables y beneficiosos si se consume de manera crónica, aunque este efecto analgésico puede que sostenga a expensas de un aumento inicial del dolor en las primeras semanas de tratamiento. Igual que con el alcohol y la cafeína, hay que evaluar la tolerancia individual de cada persona. Y también se tiene que tener en cuenta que si alguien dice, uy, yo no puedo tomar alimentos picantes como el ajo o la cebolla porque me sienta mal, puede que sean las formas que contiene en lugar del picante lo que está haciendo que se ponga malo. Hay muchos tipos de fibra y cada tipo de fibra tiene un efecto muy diferente,
y el grado de tolerancia va a variar muchísimo de un tipo de fibra a otro. En general se debería elegir la fibra por el grado de fermentabilidad, ya que las fibras que se fermentan muy fácilmente van a conllevar una rápida formación de gases y a una distensión abdominal, mientras que las fibras poco fermentables, como por ejemplo el psyllium, que ya contaré más adelante, la fibra que más se aconseja para este tipo de trastornos, apenas da problemas de flatulencia, aunque hay que empezar a consumirlas de manera muy poquito y aumentando su consumo de manera gradual, porque al principio te puede dar la sensación de hinchazón si no estás acostumbrada. Como comenté, el psyllium es la fibra que más se recomienda para estos casos, porque además no solo vale para aliviar y prevenir estreñimiento, sino que también ayuda a prevenir la diarrea, porque forma un gel, entonces espesa las heces. Y lo que sí que nunca se debería tomar son suplementos de salvado de trigo o alimentos integrales que contengan mucho salvado. En el caso de un paciente que tenga estreñimiento, además del psyllium, también se aconseja que tome semillas de lino, sobre todo si son molidas, en una dosis de 6 a 24 gramos, porque se ha visto que además de aliviar el estreñimiento, reducen la distensión y el dolor abdominal. Eso sí, tenéis que tener paciencia, porque a veces hasta los 3 meses no manifiesta su beneficio, y en algunos casos puede tardar hasta 6 meses en que se manifiesten los beneficios de la semilla de lino. A mí personalmente me gusta mucho más la semilla de chía. Lo que pasa es que el estudio, el que incluye aquí, se ha realizado con la semilla de lino, entonces tengo que hablar de la semilla de lino, pero si nos fijamos en la cantidad que tienen de FODMAPs, la semilla de lino tiene mucha más cantidad total de FODMAP, específicamente galactanos, y más de 15 gramos, que equivale a una cucharada, ya le puede causar problemas debido a la fermentación en muchas personas. Realmente lo que se aconseja al día es hasta 2 cucharadas de semilla de lino. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es tomarlo en 2 tomas distintas y asegurarnos que en esa misma comida, si va a meter semilla de lino, pues no ponga otro alimento que sea rico en FODMAPs. Y también lo que debéis hacer es probar con la semilla de chía, que realmente lo que tiene es fructanos y en menos cantidad. Si ya habéis sido evaluados por un dietista nutricionista y os ha dicho que, mira, los fructanos los toleráis fatal, no los toleráis, pero los galactanos pues sí que los toleráis perfectamente. Entonces, a pesar de que la población en general se tolera mejor las chías, en este caso específico sería mejor las semillas de lino, porque es lo que tiene galactanos que sí que toleráis, quizás porque tenéis una microbiota con bacterias que sí que tienen muchas alfa-galactosidasas, que ayuda con la digestión de las semillas de lino. Vale, esto es lo que comentaba. Lo que se recomienda al día son 2 cucharadas de semillas de lino. A mí me gusta más si son molidas. Y vale, lo que también os comentaba, evitar las bebidas carbonatadas, sobre todo si son con cafeína. Y luego, respecto a la grasa, pues no hay estudios así muy concluyentes que hayan dicho pues se debe restringir mucho la grasa en la dieta. A ver, si tenéis alguna comorbilidad como malabsorción de sales biliares o deficiencia endocrina del páncreas, pues entonces sí que está claro que tenéis que reducirlo. Pero si no, habría que evaluarlo individualmente, porque a pesar de que sí que se ha visto en el laboratorio que cuando hay grasa presente en el duodeno, pues se inhibe el movimiento del intestino delgado y se lentece la absorción de gases. Esto pasa en cualquier persona, lo que pasa es que este efecto inhibitorio es aún mayor en personas que tienen intestino irritable. Y sobre el colon no parece que tenga ningún efecto en la grasa. Pero es que además no solo retrasa la eliminación de los gases, sino que además se ha visto que aumenta la hipersensibilidad colorectal y además en la gente que tiene hipersensibilidad visceral hay una percepción incrementada de la distensión rectal.
¿Por qué no siempre hay que reducir las grasas? Porque en algunos casos, si seleccionáis bien las grasas y toméis grasas con ácidos grasos poliinsaturados, se ha visto que estas pueden ser muy beneficiosas porque son antiinflamatorias. Y como hoy día ya sabemos que un mecanismo involucrado en el intestino irritable puede ser una inflamación de bajo grado, pues esto podría resultar de gran ayuda. La dieta FODMAP no excluye totalmente los lácteos. Lo que pasa es que en la primera fase, la fase de eliminación, solo se puede tomar lácteos con muy bajo contenido en lactosa, y luego ya en la segunda fase ya se reintroduce la lactosa y evaluamos si ese paciente la tolera o no. A veces no es el azúcar de la leche la que produce los síntomas, es decir, el azúcar es la lactosa. A veces es una proteína, la betacaseína A1, que es distinta a la humana, por ejemplo, tiene tipo A2. Pues bien, la leche de oveja o de cabra también la tiene una parecida, la tipo A2, por eso hay gente que la leche sin lactosa no la tolera, si es de vaca, pero si es de oveja o de cabra sí que la tolera bastante mejor. Además, la betacaseína también tiene un efecto similar a rubisco, es una enzima que está en algunos alimentos como la espinaca, y el problema de estas proteínas es que liberan unos péptidos que tienen efectos similares a los bióceos y puede causar pues, desde estreñimiento. La betacaseína se está asociando ahora, hay un estudio que lo he leído aquí, incluso con el desarrollo de diabetes tipo 1, porque parece que puede dañar las células beta pancreáticas, con erratismo, pero todo esto ahora mismo está en estudio, no hay nada concluyente, simplemente empieza a asociarse. Hay otras proteínas que pueden ser problemáticas, a veces el trigo, si no se tolera, puede que no sea por el trigo, ni siquiera por los fructanos que dan estos problemas de gases. A veces son estas otras proteínas distintas al gluten, como la lectina o aglutininas del germen de trigo o los inhibidores de la alfa-amilasa y la trisina, porque lo que se ha visto es que daña la integridad del epitelio y aumenta de esta manera permeabilidad intestinal, y se está viendo en los estudios que pueden activar de manera negativa el sistema inmunitario, y también te riesgo de que luego desarrolle una alergia al trigo, una enfermedad inflamatoria intestinal o incluso una enfermedad celíaca. Como ves, realmente a mí no me gusta el término de sensibilidad al gluten no celíaca, porque como estáis viendo a veces no es el gluten responsable. Puede ser, como explica Blas, que realmente si sea celíaco entonces es el gluten, pero si no eres celíaco puede que sean los fructanos o una intolerancia a las otras proteínas. En general, una actividad física leve y moderada es muy positiva. ¿Por qué? Porque mejora y acelera el tránsito intestinal. Para la gente que tiene tendencia a estreñimiento le va muy bien, además facilita la eliminación de los gases, disminuye la distensión abdominal. En el caso específico del yoga, que se ha estudiado en algunos estudios, pues bien se ha visto que puede mejorar tanto los síntomas gastrointestinales, que lo han puesto a nivel de la dieta FODMAP en cuanto al control de los síntomas. Al igual que técnicas relajantes que incluyen la meditación, son fundamentales por este eje intestino-cerebro tan importante que hay, que por supuesto los nervios nunca van a ser la causa de estos problemas, pero sí que son un factor agravante. ¿Qué pasa? Que lo mismo que un ejercicio físico moderado, como puede ser dar un paseo a paso ligero, va a ser muy beneficioso, por eso es que mejora el tránsito intestinal. Si el ejercicio físico es demasiado intenso, en algunas personas puede empeorar bastante los síntomas y puede dar lugar a lo que se conoce a la diarrea del corredor, que es lo que le pasa a muchos corredores de larga distancia, que se tienen que parar a mitad de camino porque le viene esta necesidad urgente de defecar. Y nada, estas son unas recomendaciones para la población general, que en estos casos pues, se debería aplicar más, un mínimo de 30 minutos al día, unos 5 días a la semana, y bueno, estos realmente son mínimos. Y hasta voy a explicar la dieta baja en FODMAP, porque aunque hay muchas terapias nutricionales para este tipo de enfermedades, esta es la que se ha visto en estudios que es más efectiva en la mayoría de los síntomas,
sobre todo para síntomas de distensión o de hinchazón, de diarrea, de dolor abdominal. Para el estreñimiento, si está muy bien diseñada, si suplementa por ejemplo con el psyllium, también ayuda mucho, pero a veces hay que ayudar de otros suplementos, pero específicamente para la diarrea es la que se ha visto que es más efectiva. Pues bien, los FODMAPs son unos azúcares pequeños y unas fibras que se caracterizan porque son muy fermentables por las bacterias y además como se absorben tan mal o algunos de ellos no se absorben en absoluto, pues les van a llegar al colon donde están las bacterias esperándoles. Pero es que además algunos de ellos, como la fructosa, los alveolioles, tienen mucho poder osmótico, por lo que van a tener mucha agua al intestino y esa agua va a producir que se expanda los intestinos y si tiene hipersensibilidad visceral, eso ya te va a producir dolor independientemente de que luego se absorba o no, porque el agua ya la ha traído y eso ya te puede producir dolor. ¿Qué pasa? Que si luego además tienes una mala absorción, pues esos gases ya sí que te van a distendir y van a empeorar los síntomas, pero aunque lo absorbieras perfectamente, esto ya, sobre todo en el caso paliales y la fructosa, ya te puede dar dolor por este agua adicional que atraen. Bueno, aquí tenéis de dónde viene el acrónimo, he puesto ejemplos de algunos alimentos. El trigo, la cebada y el centeno son los cereales que contienen más cantidad de fructanos. Luego todas las legumbres contienen galactanos, también están unos frutos secos como por ejemplo las almendras. Luego voy a contar consejos, técnicas culinarias para que podáis tomar legumbres que sí que se pueden tomar. Y bueno, he querido poner aquí el ejemplo de la piña deshidratada, porque aunque cuando está fresca se tolera perfectamente, normalmente se puede tomar hasta 150 gramos, si está deshidratada, como se concentran tantísimo los fructanos, 20 gramos ya pueden causar sintomatología. La lactosa está dentro del grupo de los FODMAPs. Si alguien se ha hecho el test del aliento y ves que tiene buena tolerancia a la lactosa, pues quizás no tiene por qué quitársela en esta primera fase, pero lo que sí que no debe hacer es tomarlo a la vez que otro alimento que tenga FODMAPs. Es más, la lactosa no debería quitarse por completo porque si no sí que os podéis hacer completamente intolerante a la lactosa. Tenéis que evaluar cuál es la cantidad máxima que podéis tomar sin que os produzca sintomatología y no tomarlo a la vez que los otros FODMAPs. Y luego aquí tenéis ejemplo de algunos alimentos que tienen fructosa. Os he puesto los espárragos porque es casi que el único vegetal que contiene fructosa, esto y la cachofa de Jerusalén. Pero normalmente donde está la fructosa es en la fruta, por supuesto, en la miel, en el sirope de agave. Pero es que además donde hay fructosa muchas veces también está acompañada de sorbitol, como la pera, la manzana. El sorbitol en general está en las frutas que tienen hueso. El aguacate tiene mucho sorbitol, las ciruelas, el albaricoque, los melocotones. Hay excepciones de frutas que tienen mucho sorbitol y no tienen hueso, como la mora. De hecho, tienen tanto sorbitol que tan solo una mora os puede poner malísimo. Y luego aquí tenéis el ejemplo de un par de alimentos que tienen manitol, son los dos vegetales que tienen más manitol, la coliflor y los champiñones. Realmente, como debe plantearse, la dieta FODMAP es como un proceso de aprendizaje, porque aunque el objetivo inicial va a ser que controlemos la sintomatología, el objetivo final tiene que ser utilizarla como una herramienta para ayudar a evaluar cuáles son vuestras intolerancias específicas, porque como comentaba antes, si veis que por ejemplo no tenéis, por ejemplo la fructosa sola lo toleráis muy bien, y el sorbitol solo muy bien, pero las dos cosas juntas no, pues bueno, pues tomáis por un lado la fructosa y por otro el sorbitol, o las vais adaptando. Esto luego ya os contaré cómo van las fases y cómo se podría hacer. La primera fase de eliminación hay que tenerlo en cuenta como una fase inicial, esto no es el final de la dieta, luego hay que continuar evaluando qué tipo de formas sí que se toleran y introducir en la dieta en la cantidad, en la medida que se puedan tolerar esos nuevos FODMAPs. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta primera fase? Vamos a restringir la mitad los alimentos que contienen más cantidad de FODMAPs. Los quitamos durante unas 4 o 6 semanas, a veces es necesario más tiempo, 8 semanas, lo necesario para controlar los síntomas.
no se debería alargar más de 8 semanas, porque claro, esto lo que hace es que pierde diversidad de microbiota y al final se reduce la cantidad de bacterias que tienen capacidad digestiva, por lo que luego te podría volver más intolerante. Hay algunos casos específicos en los que sí que necesitamos descansar el intestino, y bueno, hay que hacer una dieta más restrictiva, pero en modo general deberíamos intentar que la fase de eliminación no durara más de 6 semanas. Luego viene la segunda fase, en la que se va seleccionando cada subgrupo de los FODMAPs y se va testando, evaluando la tolerancia de cada FODMAP. Por ejemplo, si queremos saber si tenemos intolerancia específica a la fructosa, pues utilizamos un trozo de mango, unos 50 gramos, ese día no tomamos ningún otro FODMAPs y por supuesto hay que partir de un día que no tenga ningún síntoma. Y que la toleras bien, repite un segundo día. Que la toleras bien, vas a un tercer día. Que desde el primero te pones mala, ya está claro que tú tienes una intolerancia muy fuerte a la fructosa y no tienes que seguir. Y nada, siempre que dejar un cuarto día de descanso por si tuviera efectos retrasados o acumulativos. Y así vamos uno por uno. Para evaluar el sorbitol, pues podemos utilizar el aguacate. Para evaluar el manitol, pues por ejemplo la coliflor. Y así vamos viendo qué FODMAP toleramos mejor y cuál es peor. Lo suyo empezar el primer día con una cantidad muy pequeña, porque si no lo toleráis, mejor que enteréis con el mínimo de síntomas y luego ya vais aumentando un poquito la cantidad cada día, porque no solo queremos saber si tenemos intolerancia o no, tenemos que saber si es leve, moderada o grave, porque si es leve, esto no es como una alergia que no puedes tomar ni trazas. Si es simplemente que tienes que reducir la cantidad y si tienes muchos FODMAP, pues la reduces más la cantidad. ¿Qué pasa? Que es que queremos tomar estos fitonutrientes, pues vamos a seleccionar los alimentos que tengan los FODMAP que más toleramos y tomamos esos fitonutrientes de estos alimentos, que en vez de 20 gramos podemos tomar 200 gramos. Y luego viene esta fase fundamental, personalización, porque una vez que ya sabemos si toleramos mejor un tipo de FODMAP u otro, pues ya se diseña la dieta tomando más cantidad de FODMAP que sí que se tolera mejor. Pero es que aquí no acaba la cosa, es que a los 6 meses en un futuro habría que reevaluar la intolerancia, porque a veces cuando ya le hemos dejado de descansar el intestino y ya no estamos dando alimentos que son agresivos para él, pues a veces se repara. Y muy frecuentemente en el caso de la lactosa, pues luego se vuelve a tolerar, porque en muchas ocasiones la intolerancia es secundaria a un daño en la mucosa intestinal. Pues entonces no lo vamos a decir adiós para siempre, vamos a reevaluar y a lo mejor no podéis tomar un vaso de leche entero, pero a lo mejor al café sí que podéis echarle un poquito, pues hay que reevaluarlo. Y con el resto de las FODMAPs también, porque a lo mejor lleváis una alegría y podéis ampliar la cantidad de FODMAPs que podéis tomar. El diario es una herramienta fundamental, no solo para vosotros, para que os deis cuenta de, mira, cada vez que tomo este tipo de alimentos me da estos síntomas, sino cuando vaya al nutricionista para nosotros es básico, porque lo vamos atando cabos. Digo, cada vez que tomas más de 100 gramos de berenjena y más de 40 de maíz se pone malo, creo que tienen como un sorbitol. Digo, pues me ahorro luego el test de provocación porque yo ya sé que por ahí van los tiros. Y vamos afinando. Bueno, esto ya he explicado el mecanismo fisiológico BLAST, simplemente recordaros que si un alimento tiene igual o más cantidad de glucosa que de fructosa, se va a tolerar mejor. Entonces los listados, las que solo ponen la cantidad de fructosa, pues no da igual, porque si tiene más cantidad de glucosa, va a tener mucha posibilidad de que se pueda tolerar. Pero además esos listados no valen, porque ¿y si tiene sorbitol? ¿Y si lo tiene manitol? El ajo no tiene fructosa, pero tiene fructanos, que se toleran incluso peor. Entonces esos listados, romperlos porque no valen para nada. Porque, como veis aquí, si la fructosa está acompañada de cualquier tipo de FODMAPs, va a aumentar muchísimo la sintomatología. ¿Por qué he puesto aquí ejemplo de la tarta de manzana? Porque la manzana tiene tanto fructosa como sorbitol. Luego tiene aquí las pasas, que tienen muchos fructanos, pero es que la harina de trigo también tiene fructanos. Y ya, bueno, para remataros, le añadimos la lactosa del helado y antes que termine el pastel vais por pata al baño.
Y luego lo que decía, mira, aquí he puesto ejemplo del mango junto al sorbitol, porque hay quien el mango solo lo tolera muy bien, porque hay quien tolera bien la fructosa sola y hay quien tolera muy bien solo el sorbitol. Pero como el sorbitol, como ha explicado Blas, comparte el transportador de la fructosa y disminuye su absorción, cuando se toma conjuntamente, ahí es cuando da síntomas. Por eso insisto en la importancia de que tenéis que evaluar vuestras intolerancias específicas, porque así vais a poder tomar mucha más cantidad de alimentos FODMAP una vez que conozcáis vuestra intolerancia específica. He puesto esto porque, claro, yo digo, si la glucosa ayuda a la absorción de fructosa, pues a todo el mundo se le enciende la bombilla diciendo, pues ya está, pues yo ahora aquí a mi mango le echo un chorreón de glucosa, que destroza lo mismo en nombre del glosajón, y así me hincho a mango. Pues realmente, aunque en persona, esto se ha estudiado, la Universidad de Monash, que es la que ha hecho más estudios sobre la dieta FODMAP, de hecho es que la ha diseñado, vio que sí, efectivamente en personas sanas mejora la absorción de fructosa. Pero claro, ¿y si tus síntomas son quizás por esta distensión que produce el agua? Porque lo que se resultó es que no mejoraba los síntomas en los pacientes que tienen, bueno, intestino irritable o este conjunto de sintomatología. Así que no es la prueba. Bueno, estas charlas no me voy a entretener mucho porque esta es la siguiente, ya la he comentado en otras charlas, simplemente es que hay muchas cosas que no vaya a poder tomar, pero siempre hay alguna alternativa, como por ejemplo los FODMAP no se acumulan por igual en todas partes de la planta, normalmente se acumulan en el bulbo, pues bueno, pues en lugar de cebolla utilizáis las puntas verdes de la cebolleta, que se toleran muy bien un manojo, y como eso, pues bueno, siempre sustitutivos. Las legumbres, pues bueno, yo explicaré que como pasan al agua, si las compréis de bote, pues ya podéis tomar más cantidad, por eso de que han pasado al agua. Y bueno, en lugar de sirope de agape, pues sirope de arte, que se puede tomar todas 2 cucharadas. Bueno, voy a poner ejemplos solo de la fruta porque no tengo tiempo a comentar de todos los grupos de animales, pero para que veáis que es todo cuestión de cantidad. Si la dosis es suficientemente pequeña, se va a poder tomar, teniendo en cuenta de que esto se suma a los FODMAP de los otros alimentos. Para que una comida sea baja en FODMAP no debe superar el medio gramo de contenido en FODMAP. Os lo he puesto en orden para que veáis los alimentos que menos vaya a poder tolerar, porque nada más que 5 gramos de pera. ¿Por qué? Porque la pera es lo que tiene más cantidad de sorbitol seguido de la ciruela. Y bueno, la mora también tiene un montón. Luego ya comentaré la importancia que tiene el grado de maduración de los alimentos, pero si la guayaba está verde, ya 10 gramos, más de 10 gramos, os puede dar muchísimos síntomas. Pero si es que si está madura, se puede tomar 180, casi 200 gramos de guayaba, que se tolera muy bien. Por eso a veces alguien dice, ay, pues me he tomado una fruta, me ha sentado muy bien, y luego me la he tomado, me ha sentado muy mal. O porque se ha acumulado con otras FODMAP, o a lo mejor sí del grado de madurez. O la variedad, que lo explicaré también un poco más adelante. Y vale, luego, ¿qué es lo bueno que se puede vuestra intolerancia específica? He puesto aquí el límite que tolera la mayoría, pero si alguien sabe que tiene buena tolerancia a los fructanos, entonces en lugar de 40 puede tomar hasta 120 gramos de arándanos. Y nada, he querido aquí juntar todas las frutas deshidratadas, que llegué a la conclusión de que se concentran mucho los fructanos y los FODMAPs, y mejor que la fase de eliminación la evitéis. Vale, aquí ya tiene una cantidad moderada de FODMAP, entonces incluso la fase de eliminación se podría tomar, pero en cantidades muy pequeñas. Ejemplo, el coco. Igualmente, el coco lo que tiene es sorbitol, pero si tú tienes buena tolerancia al sorbitol, vas a poder tomar mucha más cantidad de lo que te pone aquí. Y luego, el pomelo se tolera bastante bien, pero tenéis que tener en cuenta que el animal es el alimento que interacciona con más fármacos, y muchos de vosotros estáis polimedicados, pues lo que tenéis que tener, si estáis tomando muchos fármacos, casi que mejor evitar el pomelo. Podéis tomar lima, que se tolera fantásticamente. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos alimentos que forman parte de nuestra gastronomía
y no podéis tomarlos, como la manzana, la pera. Entonces, si queréis diversificar vuestra dieta, ¿qué tenéis que hacer? Pues ser un poco aventureros y a probar otro tipo de frutas o de cereales que no estáis acostumbrados, pero hoy en día es fácil encontrarlos, aunque sea en fruterías chinas y en supermercados, en grandes supermercados ya es fácil encontrarlas. Por ejemplo, ¿habéis visto, fijaros, la pitaya? También se conoce como pitahaya, fruta del dragón. Se puede tomar hasta 330 gramos, para que luego digan que es intolerante a la fructosa, que no podéis tomar fruta. Se tolera fantásticamente. Es más, estos puntos de corte vienen del estudio que hizo la Universidad de Monash con pacientes que habían sido diagnosticados de intestino irritable y vieron, este punto de corte está basado para que tú hagas combinación de 2 o hasta de 3 alimentos, ¿vale? Lo que pasa es que si había alargado demasiado la dieta restrictiva y vuestro cuerpo ya no estaba muy acostumbrado, habéis perdido un poco la capacidad digestiva de la microbiota, pues no empecéis por esta cantidad, empezad por la mitad de las dosis que digo aquí y ya vais probando. Que tomáis, por ejemplo, 60 gramos de melón cantalupo y no os sienta bien, probad otro día con 30. Entonces vosotros mismos tenéis que ver hasta qué cantidad podéis tomar, no lo desterréis completamente de la dieta, probad otro día que encontréis bien con menos cantidad, porque a lo mejor ese día que lo habéis tomado, pues lo que sea, pues estabais especialmente, os habían dado un disgusto o habéis tomado, hay fármacos, ese es otro problema, hay gente que toma a lo mejor, por ejemplo, metformina, que le da diarrea y cree que es por ese intestino irritable, por otra cosa. No, a lo mejor la naltrexona para estreñimiento, no sé, hay muchos fármacos que dan síntomas. A lo mejor lo que está dando problemas cuando hace esta evaluación no son los alimentos, son los fármacos u otros agentes externos, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y los zumos en general, mejor que lo evitéis, pero bueno, he puesto aquí las dos excepciones, zumo de lima o el de limón. El de limón, bueno, esto es mezclado con agua, pero el de lima se suele tolerar bastante bien, pero mejor en general que evitéis los zumos. Y nada, el ruibarbo aquí sonará raro, pero en Irlanda o en Inglaterra hay unas tartas riquísimas con ruibarbo. Pues animaros, cogéis vuestra harina de trigo sarraceno de arroz, utilicéis el ruibarbo, el sirope de arroz para endulzarlo, cacao puro y ir probando con nuevos alimentos. He puesto esto para que veáis la importancia que tiene tanto la variedad como el grado de maduración. Estos plátanos se llaman dada firme, dedo de dama, se tolera un poquito mejor que el plátano común, pero es que el plátano macho se tolera hasta un 50% más que una banana normal. Y para que se tolere bien tiene que estar firme. Un plátano normal de unos 100 gramos normalmente se tolera muy bien, pero si está muy maduro solo se tolera la mitad o un tercio. En general, lo que tenéis que tener en cuenta es que algunos FODMAPs, como los fructanos y los galactanos, pasan al agua. Entonces, ¿qué no se puede hacer? Alimentos que tienen muchos fructanos, como el ajo, la cebolla, el puerro, el apio, hacer una sopa, porque aunque luego los quitéis, esos fructanos ya se han quedado en el agua. ¿Qué es lo que sí que podéis hacer? Cocer siempre bien las verduras, luego descartáis ese agua y como resulta que las FODMAPs no pasan al aceite, pues poner un ajito ahí infusionado, lo dejéis macerando en la aceitera y luego para darle sabor, pues lo salteáis y lo freís con el aceite con sabor a ajo. He puesto aquí este ejemplo para que veáis la importancia que tiene el procesado de los alimentos. He elegido como ejemplo la harina de espelta, que os recuerdo que tiene gluten, ya pensáis que tiene gluten si no sois celíacos. Incluso la gente que cree que tiene sensibilidad al gluten no celíaca, sin ser celíaco, tolera el pan de espelta si está elaborado con masa madre y fermentado durante muchas horas. ¿Por qué? Porque esa masa madre de manera natural tiene lactobacilos que conforme va fermentando la masa se van comiendo a los fructanos. Entonces, panes de fermentaciones muy largas, cuando más largas, pues menos contenido total de fructanos y se tolera muy bien. He puesto aquí el punto de corte, porque normalmente lo que se tolera de los oligosacáridos es hasta 0,3 gramos por ración.
Y fijaros, tanto en la pasta de espelta como los copos de espelta ya no se tolera. Tiene esto casi el triple de la cantidad que se tolera, pero el pan se tolera bastante bien. No siempre la fermentación va a reducir el contenido en FODMAP. Por ejemplo, la col cruda lo que tiene de manera inherente es sorbitol, aquí lo tenéis. Y además en una cantidad, está justo en el límite, como para no poder, el límite son 0,2, para no poder tomarse. Pero es que después de fermentarse, para hacer chucrut, que es la col fermentada, lo que tiene es manitol. ¿Por qué? Porque es un subproducto de la fermentación. Entonces, pues muy bueno, por muy buena que sea el chucrut para la microbiota, pues para vosotros no es una opción. Y nada, otros procesos culinarios que ayudan a reducir contenido de FODMAP, el encurtido. De hecho, ayuda tanto que el ajo, la cebolla o la remolacha, si está encurtido, puede tomarse un poquito. A ver, un poquito es muy relativo. Yo no sé, no me arriesgaría, pero para que veáis que se reducen muchísimo así los contenidos en fructanos. Y bueno, los frutos secos, los únicos que realmente no deberéis tomar ni siquiera uno son los pistachos y los anacardos. Por eso lo he puesto en ejemplo de la activación, en plan sí, la activación, que consiste en dejar los frutos secos remojo unas 12 horas y luego dejarlos secarlos a temperaturas bajas, reduce un poco la cantidad. ¿Por qué? Porque pasan agua, pero ni con esta os arriesgáis con los pistachos y los anacardos. Y bueno, la germinación va a tener efectos muy diversos porque reduce un poquitito el contenido entre el trigo y el centeno. Y en el caso de la cebada, reduce tanto su contenido que una cerveza sin gluten y sin alcohol se suele tolerar bastante bien. Y los brotes de soja se toleran muy bien. Ya sabéis que soja normal o la bebida de soja no se debe tomar porque tiene muchísimos fructanos y galactanos. ¿Queréis una bebida de soja? Ahora hacéis vosotros, compráis la proteína aislada de soja, la reconstituís con agua, la aromatecéis con cacao, vainilla, canela y la endulzáis con sirope de arroz o dextrosa. Y eso sí que es una bebida nutritiva, porque la de arroz o la de almendras, valor nutricional cero. Se toma psicológicamente por sentir que estás tomando leche, que no es leche. Si podéis, mejor leche sin lactosa, y si es de oveja de cabra, mejor que no, pues esas dos. También tenéis la opción la de coco o la de avena. Lo que pasa es que ya se tolera solo media taza de esas, se tolera mejor la de arroz o la de almendra. Fijaros aquí el detalle, mirad para dónde está la flecha en el caso de los garbanzos. En el caso de los garbanzos germinados, aumenta el contenido de FODMAP. Como veis, en el caso de FODMAP hay muchas excepciones, no hay una regla general para todo. ¿Por qué? Porque lo mismo que he comentado, que el plátano al madurarse disminuía la tolerancia, acordaros con el ejemplo de la guayaba, que aumentaba muchísimo la tolerancia. Con la pera pasa algo parecido, conforme van madurando, disminuye el contenido en FODMAP, pero bueno, como la pera es algo ahora mismo intocable, pues por eso me lo había comentado antes. Y nada, quiero hacer esta reflexión de que, a ver, hay que restringir los FODMAPs para poder controlar la sintomatología, pero evitar que la dieta sea estricta de más innecesariamente. ¿Por qué? Porque no solo se va a reducir la calidad de vida, sino que entonces también vamos a privar la microbiota del efecto probiótico que tiene estos FODMAPs. Eso es todo. Gracias por vuestra atención.